Saludos mis mortales favoritos, Amos y Alba Cosa por acá, y en esta ocasión pues seguimos explicando un poquito al respecto acerca de la deconstrucción utilizando este material de Hans de Witt. Bueno, material que recomiendo ampliamente porque nos da una panorámica de la hermenéutica en todo, pues a lo largo de la historia. Es una introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna. La deconstrucción, que es una deconstrucción posguerra, es una deconstrucción posmoderna. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, pues esa falacia hermenéutica de Tassiano pues serviría como antecedente a los errores donde la teología liberal sigue dando vueltas todavía, ¿sí? Voy a leer una porción de la página 460 y 461 y voy a ir tratando de explicar la deconstrucción en base a la lectura. Los términos injerto y cita describen la genealogía de cada nueva creación. Vamos a detenernos allí. La teología liberal no habla ni de injerto ni de cita, habla de interpolaciones, habla de añadiduras, etcétera, ¿no? Porque ellos están dando vueltas en prejuicios donde tratan de reconstruir el texto original, ¿sí? Sin embargo, en la deconstrucción, en la intertextualidad de la deconstrucción, que es la propuesta de Derrida, hablamos de injerto y cita como algo totalmente permitido en los escritores, en los redactores, en los copistas. Recuerden que para los copistas lo importante era el mensaje, no el texto. Para los teólogos liberales lo importante es lo que dice el texto. Pero para los copistas lo importante era el mensaje. Por eso incluso los masoretas, cuando había un pasaje, y los copistas también, cuando había un pasaje que podríamos decir que necesitara una aclaración, ellos lo extendían, ellos lo explicaban, lo que para la teología liberal es una interpolación o una añadidura, en realidad es una relectura, porque para ellos lo importante era el mensaje que estaban transmitiendo, no era un copy-paste, no es que era que estaban transcribiendo literalmente texto a texto, sino que para ellos lo importante era el mensaje que ellos estaban comunicando a través de este acto de copiar y de transmitir el mensaje. Los términos injerto y cita describen la genealogía de cada nueva creación textual. Y esto es importante porque desde la intertextualidad, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, cada uno de estos evangelios es una nueva creación textual que nace en un contexto diferente, que persigue un propósito diferente. Por lo tanto, es tonto y es absurdo comparar qué dice Marcos con Lucas, etcétera. Ese prejuicio de la teología liberal ya ha sido superado y en esencia es absurdo. Tienen una relación con otros textos, a veces de dependencia, plagio o parásito, otras veces como reacción o como relectura. Esto es importante. Ciertamente el Evangelio de Marcos está vinculado con el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas está vinculado con el Evangelio de Mateo, etcétera, ¿no? Y los libros del Nuevo Testamento están vinculados con los Evangelios, etcétera. Si hay un vínculo. Recuerden que todos los libros, y hablando del Nuevo Testamento, pero también se aplica al Antiguo Testamento, todos los libros parten de la tradición oral. Pongo un ejemplo. Las cartas de Pablo responden circunstancialmente a ciertas interrogantes que habían en determinada comunidad de fe. No es que Pablo se saca de la manga nada. No es que Pablo inventa doctrinas, nada, cero, absurdo, sino que Pablo lo único que hace es explicar y dar respuesta a ciertas interrogantes que ya existen en ciertas comunidades. Esa tradición oral que maneja cada comunidad no la sabemos, no sabemos cuáles fueron las preguntas que le hicieron a Pablo.
Lo que tenemos por escrito es lo que Pablo escribe en respuesta y en reacción a esas interrogantes que ya había como tradición oral que circulaba dentro de las comunidades de fe. Esa tradición oral no lo sabemos, sino que solamente tenemos lo que ya ha sido puesto por escrito. Lo mismo sucede con los evangelios. Había una tradición oral en las comunidades de fe, que es el querigma del mensaje de Jesús. Ahora, esa tradición oral, de allí abreva Marcos y escribe, de allí abreva Lucas y escribe, de allí retoma Mateo y escribe, que es lo que nosotros tenemos por escrito cada uno de los evangelios, pero cada uno de esos evangelios es una nueva creación. Ahora, están relacionados, sí, a la tradición oral. No es que Marcos está relacionado con Juan, no es que Juan está relacionado con Mateo. Eso del documento Q es una barbarie y es una tontería. Tienen una relación con otros textos, ¿sí? Con otros textos que podemos comprobar, ¿sí? Si vamos a buscar una relación, busquemos en los círculos, en los círculos apocalípticos de esa producción literaria que se da en lo que se ha llamado, o mal llamado, el Intertestamento. Mal llamado el silencio, ¿verdad? El tiempo del silencio de Dios. En este periodo del Intertestamento hubo una gran producción literaria que si nosotros lo pasamos por alto, habrán muchas cosas en el Nuevo Testamento que no entenderemos en absoluto, ¿sí? Entonces, hay una relación intertextual, ¿sí? Si vamos a buscar una relación, no es en el documento Q, por Dios y por favor. Si vamos a buscar una relación, va a ser con otros documentos, con otros escritos que ya existían antes, por ejemplo, de los evangelios, antes de las epístolas. En este caso, como menciona Saldívar, tenemos que buscar esas fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Pero ojo con eso, quien haya leído el libro de Saldívar en ningún momento menciona el documento Q, porque esa es una barbarie y es una tontería. Y es un invento de la teología liberal que parte de prejuicios errados, completamente errados. Seamos honestos, por favor. Página 461. El contexto es un concepto problemático en el deconstructivismo. Es un concepto problemático. Hemos dicho que la noción de la intertextualidad viene a reemplazar la noción de contexto. Ojo con esto. Porque para la teología liberal lo importante es la paternidad literaria. ¿Lo escribió Pablo? ¿Lo escribió Mateo? ¿Lo escribió Juan? Parten del error y el prejuicio de una pregunta equivocada de quién lo escribió, ¿sí? La pregunta correcta es ¿por qué se escribió? ¿Por qué lo escribió Pablo? Bueno, aunque haya sido el nieto de Pablo, la importancia está en el mensaje. ¿Por qué se escribió? Y termino con esto. Los textos reciben nuevos significados en contextos siempre nuevos. Los textos no tienen contextos fijos, siempre hay una pérdida de significado, siempre hay una nueva producción de significado. Lo importante es el mensaje y la razón por la cual Mateo escribió Mateo y por qué Juan escribió Juan. No me vengan a hacer una sopa de mondongo combinando y comparando X con Y. Cambio y fuera.